fiel a tu Salvador, Él para ti será refugio, muy a la roca eterna. Confía en el Señor, espera en Él, tu Dios. Él sabe todo y está al control. Toma su mano y anda con Él. Tu escoria limpiará, impurezas quitará. Su plan perfecto te enseñará. Confía en Él y Él hará. Confía en el Señor, espera en Él, tu Dios. Él sabe todo y está en control. Toma su mano y anda con Él. En el valle, en la canción, y anima al corazón. Echa tus cargas sobre el Señor, porque te cuida con amor. Confía en el Señor, espera en Él, tu Dios. Él sabe todo y está en control. Toma su mano, toma su mano, toma su mano y anda con Él. Sin ti nada puedo hacer, precioso Salvador, pues con tu sangre pagaste, salvando al pecador.
santidad, tu gran perdón, tu sangre carmesí, me dan consuelo y esperanza, me regocijo en ti. Sin ti nada puedo hacer, solo no puedo estar, sin fuerza, sin sabiduría, sin ti no puedo andar. Mas mi amado Salvador, a ti me entrego hoy y cambias toda mi debilidad, si a ti sumiso soy. Sin ti nada puedo hacer, conmigo andarás, y aún sin verte sé que muy cerca estarás. La vida es vana y triste, la vida es un vapor, si yo confío en ti, Señor, me das lo que es mejor. Sin ti nada puedo hacer, el valle cruzaré, vendrá el día muy solemne, la muerte yo veré. Mas tus promesas fieles son y sirven para hoy. Prometes tu presencia, contigo yo estoy.
rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, en plena gloria. He de ver a mi Jesús. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con la siguiente lectura, ahí en el libro de Juan, capítulo 21, por favor. Juan, capítulo 21, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 14. Juan 21, del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Dios les bendiga. En sus Biblias, hermanos, en Juan capítulo 21, gracias Pastor Dani por la lectura. Vemos aquí a los discípulos, a Pedro, dice algo pues decepcionante. Dice: voy a pescar. Ahora, él dice que voy a pescar, pero lo vemos algo que perturba. Después él dice, ellos le dijeron, los demás discípulos con él: vamos nosotros también contigo. Aquí vemos a los apóstoles, los discípulos de Cristo, los más cercanos, en un momento de dificultad. Estamos hablando de pocos días después de la resurrección. Todavía Pedro no se recupera de su fracaso. Se acuerda que él negó a Cristo 3 veces. Todavía no se recupera al 100. Entonces anda todavía desanimado. Ahora, yo no me considero un pescador. Iba a pescar con mi padre y a las presas de riego ahí en los terrenos. Pero luego me frustraba porque no sacaba nada. Escuchaba a mis amigos contar de sus viajes sin sacar ni un solo pez. Y ya planeando otra salida. Y yo, pues, ¿cómo? Pues me di cuenta que disfrutan no solamente sacar el pez, sino todo el procedimiento. Yo no aprendí a disfrutar el procedimiento. Estar ahí, dejando que los mozos le piquen a uno, ¿verdad? Pedro dejó lo que él amaba para seguir al Señor. Usted se acuerda, en este momento no vamos a ir, pero en Lucas 5, del 1 al 11, cuando Cristo le llama, dice que él se levanta y deja atrás lo que él amaba, su carrera, lo que él conocía. Él como pescador, él dejó todo para ser pescador de hombres. Pero así como vemos aquí en la vida de Pedro, sucede también en nuestras vidas. Vemos ciclos. Y yo hablo de ciclos de vida espiritual. Hay ciclos también en lo físicamente, pues nacimiento y vejez y todo lo en intermedio. Las olas del mar suben y bajan, el amanecer, el atardecer. Lo importante en todos esos ciclos de la vida y momentos en la vida es no perder nuestra ancla, no perder el propósito de la vida, no perder nuestra fe en las promesas de Dios, fe en su carácter, quién es. Aquí el apóstol Pedro se encuentra en un momento en su vida, en capítulo 21, de dificultad todavía. Pero vamos a regresar a Lucas 5 para ver cómo inició, cómo se arranca. Se arranca con fuerza espiritual. Cuando vemos aquí en capítulo 5 creo que es Lucas, vamos a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas capítulo 5, del 1 en adelante.
Dice, aconteció que cuando estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire cómo se arranca Pedro. El profesional era su carrera, pescador. Y bueno, Jesús dijo, eche las redes, y él dijo, pues tenemos toda la noche haciéndolo, pues no hay nada. Pero diciendo, porque usted me dice, lo voy a hacer. Y vemos en esta ocasión, así como pasó 3 años y medio después, en esta ocasión, en el llamado de Pedro a ser pescador de hombres, Cristo hace un milagro. Y vienen una cantidad de peces, tantos peces que se revientan las redes. Se requiere otra barca para poder llevarlas. Se arranca con fuerza espiritual, con esperanza y gozo, un nuevo comienzo, el pizarrón en blanco. Aquí vemos a él con temor de Dios, con un propósito en la vida, con disposición, un nuevo comienzo. Ya va a andar con Cristo, creciendo y apreciando la provisión de Dios y sus milagros, dejando al instante las redes, dice. Le siguieron, sin pensarlo 2 veces. ¿Cómo se arranca? ¿Cómo fue ese primer amor? 3 años y medio vemos a él en su caminar. No solo los cambios en el inicio de su vida espiritual, sino el caminar. 3 años y medio. Él fue el vocero de los discípulos. ¿Sabe que él siempre respondía por los demás? Él caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan? Él estuvo ahí en la transfiguración de Cristo en el monte, ahí a un lado de sus compañeros. A él se le consideraba valiente, impetuoso, pero así como llegó ese amanecer en su vida, un tiempo de arranque bien bonito, gozo, también vino el atardecer. Tiempos de tristeza, tiempos de desánimo, confusión, cuando la duda supera la fe. Y eso es lo que quisiera enfocáramos hoy, en ese pensamiento, cuando la duda supera la fe. Cuando nosotros en nuestra vida cristiana nos arrancamos bien y vamos al 100, vamos con toda la fuerza, estamos con gozo, perdonando unos a otros, estamos orando unos por otros, estamos sirviendo a Dios, sacrificando, estamos desgastando nuestras vidas. Estamos hablando de Cristo, viendo a gente salva, cansados pero gozosos. Nos arrancamos bien, con mucha fuerza espiritual. Pero llega un momento en nuestras vidas que nos atoramos. Así como se atoró Pedro. Se arrancó bien, pero se atoró. Se encuentra con debilidad espiritual.
después de 3 años y medio estando a los pies de Cristo, observando, viendo, comiendo de su mano, literalmente, espiritualmente, viendo milagro tras milagro. Aquí vemos a Pedro en este momento, después de 3 años y medio, después del arresto en el mismo huerto de Getsemaní. Usted se acuerda cuando vinieron a detener a Cristo, ¿qué hizo Pedro en ese momento? Le mocha la oreja de Malco, uno de los siervos. Ahí está para defender a Cristo, otra vez impetuoso, otra vez valiente, pero lo hizo en la carne, porque unos minutos después, unas horas después, le encontramos en Juan capítulo 18, vamos hacia atrás, en Juan capítulo 18, versículo 15 en adelante, vemos a Pedro siguiendo a Jesús, pero de lejos. Dice en versículo 15, seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Juan está hablando de sí mismo. Él conoció al que estaba ahí, del sumo sacerdote, y él entró con Jesús al patio. Él entró para escuchar las acusaciones, para estar al lado de Jesús, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera y hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo y siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado, y he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifique en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy, la segunda vez. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Rechazan a Cristo. Estamos hablando, hermanos, que llegó un momento en su vida, un bache espiritual en su vida, momento de debilidad espiritual, se dejó llevar por los objetivos del diablo en esta prueba, rechaza a Cristo por miedo, niega a Cristo. Dice en la palabra de Dios en Mateo 26 que llegó a maldecir o jurar. Estamos hablando aquí por miedo a las circunstancias, tal vez por amargura hacia Dios. No nos dice el por qué, es solo el hecho. Aquí rechaza a Cristo. Se atora. Cuando la duda supera la fe, aquí la duda supera su fe. Y él, por la dudar en el poder de Dios, en el plan de Dios, en los tiempos de Dios, él niega a Cristo, diciendo yo no lo conozco. Por miedo a lo que le pudiera haber pasado. No quiso identificarse con Cristo, mejor se quedó callado. Mire, le detienen a Cristo, dice que el gallo cantó. ¿Pero qué sucedió? Bueno, pocas horas pasan. De repente vemos a Cristo colgado en una cruz, en el Calvario, entre dos malhechores. Y Pedro de lejos, el valiente, el impetuoso, el que unas horas antes sacó su espada para defender hasta la muerte a Jesús. Ahora lo vemos de lejos.
en bache espiritual. Ahora lo vemos de lejos, desanimado. Lejos, decepcionado en sí mismo por su debilidad, atorado en su crecimiento espiritual. Se arrancó bien y luego se atora. Bueno, sucede que Cristo muere. Después de 3 días resucita. Usted conoce la historia. Ahora, aquí vemos otra vez en capítulo 21 de Juan, vemos que Pedro dice en versículo 3, voy a pescar. Estamos hablando, hermanos, de pocos días después de la resurrección. Pero mire, después de la resurrección, ¿quién es el que corre a la tumba? Es Pedro. Pedro corre a la tumba con Juan. Ahí están otra vez ellos dos. Los mismos dos que estuvieron con Cristo unos días antes. Y Juan entró y Pedro no quiso entrar. Juan se quiso identificar con Cristo, Pedro no. Aquí vemos los dos otra vez corriendo a la tumba para ver. Después de que Pedro haya negado a Cristo, todavía va y busca. Y luego Cristo aparece a Pedro 2 veces. Una vez en el huerto y otra vez en el aposento alto. Pues junto con los demás discípulos. Mire, después de negarle, Dios le busca. Déjeme decirle, hermanos, que Dios no es como usted y como yo. Dios perdona. Dios ama. Es un amor divino. Agape. Es un amor sin condiciones. Es un amor que perdona, es un amor que recibe, es un amor que busca. Y Dios buscó a Pedro después de negarle 3 veces. Dios le buscó. 2 veces aparece Pedro, le incluye, le ama, le ayuda. Y Dios también le ama a usted, me ama a mí cuando nosotros nos encontramos en baches espirituales, en debilidad, cuando nosotros hayamos desobedecido y decepcionado a Dios, Él nos busca. Él nos quiere volver a la utilidad, Él quiere volver a tener comunión con usted y conmigo. Dios le buscó. 2 veces dice la palabra de Dios. Y luego dice en versículo 1 del capítulo 21, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estamos hablando aquí de unos días después, que Él retrocede 10 días después de la negación, 8 días después de la resurrección, después de ver la tumba vacía, de haber recibido el Espíritu Santo en el aposento alto con los demás discípulos ese día de resurrección. Ahí estuvo Pedro. Después del encuentro entre Jesús y Tomás, ahí estaba Pedro observando. Ahí estaba. Ya no aguantó la presión de todo lo que está pasando. Todavía no está bien con Dios. Todavía no se ha arrepentido. Todavía no ha restablecido su comunión con Dios. Porque dice aquí el versículo número 3. Que les dijo a sus compañeros, voy a pescar. Usted dice, pues a lo mejor quiere relajarse, a lo mejor quiere comer, pero la palabra aquí en griego es una palabra que nos indica que él quiso desaparecerse. Ya no quiso aguantar, ya no aguantó la presión. Ahí dice, voy a pescar. Esa palabra es upago en el griego. Que se puede traducir marcharse o irse por debajo. Es que él se quiso ir furtivamente, se quería desaparecer de la escena. En Santiago 2, versículo 16, cuando habla de la fe genuina, y cuando dice que alguien que dice a su hermano, id en paz, o sea que no le suple sus necesidades, dice id en paz, ese no es fe genuina. ¿Sabe lo que es id en paz? Es esa palabra, upago, que es desaparécete. Desaparécete. O sea, quítate de mi vista. No te quiero ver. Y aquí lo que está diciendo Pedro es, me quiero desaparecer. Ya no aguanto esto. Ya no quiero seguir adelante. Rechaza a Cristo.
Pasan 10 días y aquí, ya habiendo recibido el Espíritu de Dios por medio de Cristo en el aposento alto, ya habiendo visto a Cristo, la tumba vacía, ya habiendo visto a Cristo tratarse con Tomás, mire, aquí está Pedro y está todavía luchando, todavía sin arrepentimiento en su corazón y retrocede, dice, me voy a desaparecer de aquí. Cuando las pruebas nos llevan a tirar la toalla, hermanos, cuando las pruebas nos llevan a querer regresar a la vida vieja, a dejar de seguir a Cristo, a dejar de obedecer a Cristo, dejar de ser pescador de hombres, ellos regresaron a lo que antes hacían. Su decisión es contagiosa. Él, siendo líder para bien, también era líder para mal. Los demás decían, pues también nos queremos desaparecer. 6 más discípulos fueron con él. Así es el pecado. Y usted y yo daremos cuentas a Dios no solo por nuestro desánimo, no solo por nuestra desobediencia, sino por las personas a las cuales también influenciamos a tomar las mismas decisiones, comenzando con nuestros familiares. Y de ahí las personas que observan, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de la escuela. Mire, vamos a dar cuentas a Dios. Mire, podemos ser líderes para bien y líderes para mal. Y Pedro dijo, me voy a desaparecer, ya no tiene caso seguir. No aguantó la presión, dijo, mejor regreso a lo que sí sé hacer, porque esto no sé hacer. ¿Cuántas veces usted y yo hemos pensado, no sabemos hacer esto de la vida cristiana, es demasiado difícil? Y el diablo comienza a echarnos porras diciendo, tienes razón, no sabes hacerlo, mejor déjalo. Mejor déjalo a un lado. Y nosotros comenzamos a decir, no tiene caso, es que no puedo. Y usted tiene toda razón, no puede, pero Dios sí puede. Dios sí puede y quiere. Las pruebas nos llevan a tirar la toalla, a querer regresar a la vida vieja, a dejar la obediencia, a decir ya no aguantamos, diciendo a Dios, efectivamente tú te has equivocado en esas pruebas, porque yo no aguanto. Cuando Dios dice que Él es fiel para no dejarnos pasar por cosas que no podamos soportar. Oh, creámosle a Dios, su palabra, sus promesas. Su decisión es contagiosa. Pero mira lo que dice aquí adelantito, en versículo 3. Dice, vamos nosotros también contigo. Dice, entraron en una barca y aquella noche, ¿qué dice? No pescaron nada. Es que luego decimos, y no sirvo para esto, mejor regreso a la vida vieja. Y toda nuestra vida cristiana, hemos visto que salimos de la vida vieja. ¿Por qué? Porque no nos llenaba. Porque no encontrábamos paz, no encontrábamos gozo, no encontrábamos contentamiento. Por eso buscamos al Señor Jesús. Nos llenó, nos arrancamos bien con fuerza espiritual. Luego llegan las baches de la vida y de repente todo nuestro pensar se voltea y comenzamos a pensar qué tan bueno tenía todo antes de conocer a Cristo. Y el diablo comienza a echar mentiras, dudas, dardos de fuego que comienzan a penetrar nuestros corazones, y nosotros sin el escudo de la fe, sin la armadura de Dios puesta, nosotros expuestos a los peligros, el diablo mete dudas en nuestros corazones y comenzamos a querer regresar a la vida vieja. A regresar a la desobediencia diciendo, aguantaré los castigos de Dios. Qué necios somos, qué insensatos pensar que nosotros podamos aguantar los juicios del Señor. Qué necios somos pensando que nosotros podamos con Dios. Diciendo, ni modo, así soy, ni modo, no puedo arreglarlo, ni modo, no aguanto. Es decir, Dios, te tienes que acomodar a mí. Qué necios somos. Qué necio es pensar de que nosotros no podamos y que la vida vieja, la desobediencia, es la respuesta. Pero interesante, no pescaron nada.
no hay satisfacción en regresar al mundo. Porque el cristiano es la persona que es verdaderamente transformada por el Espíritu de Dios. Una persona que es salva por lo que Cristo ha hecho por él en su vida. Mire, esa persona verdaderamente salva nunca va a estar contento en el mundo. Nunca va a estar contenta en el mundo. No hay satisfacción. Dice Pablo a los Corintios, dice, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano esa lucha. No es en vano esa lucha con su carne diario. Esa lucha diaria. Esa lucha diaria, no contra su pareja. No la lucha contra sus hijos o sus padres. O su jefe, o su vecino. Mire, es la lucha contra su carne y contra mi carne. Es cansada esa lucha. Hebreos 10:39 dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pedro fue confundido por las pruebas. Todo no salía como él quería. Él fue regañado en una ocasión como Satanás, ¿se acuerda? Dijo Jesús, tras de mí, Satanás. Adversario, no te opongas al plan de Dios. Él confundido porque quería sentarse a la derecha de Cristo. Valiente, pero siempre Cristo poniéndole a él en su lugar. Cristo arrestado, humillado y muerto en la cruz. De un tremendo corazón, Pedro. Tremendos deseos de servir. Sin embargo, le hacía falta sabiduría, le hacía falta humildad para aceptar el plan de Dios, aceptar los tiempos de Dios. Le hacía falta humildad. No entendía su propia carne, ni tampoco la voluntad de Dios. Romanos 7:18 dice Pablo algo semejante de sí mismo cuando dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo dijo a los Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Se atora, Pedro. Se arranca bien, con fuerzas espirituales, dejando en el instante las redes, y sigue a Cristo, valiente, impetuoso, siguiendo al Señor, vocero de los demás, jurando al Señor que jamás, aunque todo el mundo le dejara a él, no. Luego se atora, porque no conoce su carne, no se prepara. No entiende que la lucha más grande que él tenía era con su propia carne. Él pensaba que la lucha era contra los romanos, contra los fariseos. Él no entendía y por eso tropezó, se atoró. Ciclos de la vida, cuando la duda se supera la fe. Usted tal vez se encuentra en esa etapa de su vida, cuando la duda ha superado a su fe. Usted se encuentra en un bache espiritual. Se encuentra en un momento de querer tirar la toalla, de dejar todo atrás, de irse a pescar, o sea, de desaparecerse. Algunos lo hacen desapareciéndose de la iglesia. Otros lo hacen estando físicamente presentes, pero desaparecidos en realidad. ¿Por qué? Pues estamos en baches. Estamos en baches espirituales, atorados. Atorados. Pero no tenemos que quedarnos ahí, atorados. Tenemos que, hermanos, luchar con la carne. Y como dice aquí en versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como a 200 codos. Se animó, vuelve a sus objetivos, vuelve a sus actitudes de fe, pero tuvo que reconocer su debilidad, tuvo que reconocer su desánimo, tuvo que reconocer su desorientación. La receta, vemos a Cristo. Vemos a Cristo buscándoles otra vez, buscándoles no solo después de la resurrección, sino aquí justo después, sino este momento que una vez más retrocede. No solo Pedro, ahora sí, los demás discípulos. Y llega al grano Jesús, preciso como cirujano, sin lastimar o dañar lo que no se debe de cortar. Con amor y paciencia levanta a Pedro de su lecho de enfermedad espiritual. Busca destruir la confianza de Pedro en sí mismo. Busca destruir esa soberbia, esa autoconfianza, esa superioridad. Y lo hace de la siguiente manera: proveyendo de peces. Pedro, que era pescador, y Pedro no pudo. Tuvo que reconocer Pedro que él solo no podía. A través de la provisión de peces establece Jesús de nuevo su soberanía, su deidad, siendo él Dios, restableciendo la fe de Pedro en Jesús como el Hijo de Dios, como soberano sobre todas las cosas, animándoles también aún cosas pequeñas, animándoles con una pesca próspera y alimento. La presencia con ellos, no solo la provisión de peces, sino su presencia con ellos, recordándoles de que su relación con Él estaba intacto, recordándoles de su soberanía aún en esas circunstancias difíciles de entender. Él sigue en control. ¿Cuál es la receta de Cristo? Bueno, la provisión de peces y también su presencia con ellos. Y luego sus preguntas a Pedro. Capítulo 21 del 15 al 22 es ese pasaje que habla que nos relata cómo Jesús preguntaba a Pedro si le amaba. ¿Sí se acuerdan? Veamos ahí en capítulo 21 del 15 en adelante. Dice aquí, eso es la tercera fase, si se puede decir, de la receta para poder animar a Pedro. Aquí vemos, dice en versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí dice, volvió a decirle a la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pues no dijo eso a Pedro unos 3 años y medio antes. Y Pedro, dejando al instante las redes, le siguió. Pero algo sucedió en su vida. Se arrancó bien, pero se atoró. Dejó de seguir a Cristo. Volvió a la vida vieja. No aguantó la presión de las pruebas. Retrocedió. Y aquí Cristo vuelve a decir: ahora sí, sígueme otra vez. Anímate, Pedro. ¿Cuáles son las preguntas? Está revisando a Pedro. No es porque Cristo desconoce el corazón de Pedro. Está haciendo las preguntas para que Pedro se dé cuenta cómo es.
está revisando, sanando lo espiritual, buscando arrepentimiento. Le dice Simón, no Pedro, porque no ha sido como piedra. Le pide pruebas del amor de Pedro. En primer lugar, le pregunta, Simón, ¿me amas? 2 veces usa la palabra agapao. Es un amor divino, sin esperar nada a cambio. Y al final, la tercera vez, dijo, me amas, pero usa la palabra fileo, un amor mutuo, un amor como hermano. Y Pedro responde 3 veces, como un hermano. Dice Pedro 3 veces, yo te amo como un hermano, 3 veces. Un amor fraternal, no dice te amo, como Cristo le pregunta, ¿me amas como Dios ama? Y Pedro respondía, no, te amo como un amor fraternal. Pedro entendía que su problema era un amor incondicional, un amor divino. La tercera vez cuestiona la sinceridad de Pedro, aún su amor filial, enfatizando que el amor de Dios, el amor no es solo un decir, sino un hacer. Amar a Dios es obedecer. Es incondicional, a pesar de las circunstancias, Pedro. A pesar de las consecuencias, Pedro. Amar a Dios es estar al pie de la cruz, Pedro. Es estar ahí en el patio, identificándote conmigo, Pedro. Eso es amar a Dios. Es obedecer, es incondicional. Y luego dice, más que estos. ¿A qué se refiere cuando dice, me amas más que estos? Puede que refiera a los discípulos. Que Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús dijo, de cierto te digo, es que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y está diciendo Pedro, ¿de veras me amas así? Más que a estos discípulos, tus compañeros de pesca. Más que esta carrera, ¿me amas a mí, Pedro? La vida que conoces, la vida segura, su experiencia y sostén, que había dejado atrás unos años antes. Y Pedro respondió, tú sabes. Y sí, Cristo sí sabía. Pero Cristo estaba preguntando a Pedro, mire, tienes que no solo decir, sino hacer. La prioridad de Pedro, ¿qué dice Cristo? El amor es ministrar a otros. 3 veces dice, si me amas, apacienta a mis ovejas, pastorealos. Sírveles. Es negarte a ti mismo y seguirme. No es negarme a mí, es negarte a ti mismo y seguir a Cristo. Es restablecer su enfoque. No preocuparse en lo que Dios hace en la vida de otro. Porque Pedro, unos versículos después, ¿qué de este? ¿Qué va a pasar con él? Hablando de Juan. No te preocupes por él. Tú necesitas recordar y preocuparte por el propósito de Dios en tu vida, Pedro. Pedro se atoró. Se arrancó bien, dejando al instante las redes, siguió a Cristo y luego se atoró, rechazó a Cristo, retrocedió. Voy a pescar, me quiero desaparecer de aquí, ya no sirvo. Y luego se anima. Se anima por Cristo. Cristo proviendo de peces, presente con él, haciéndole preguntas. Mire, Dios quiere animarle a usted este día. Dios quiere animarle a usted con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que usa la palabra de Dios como una arma. Que usa la palabra de Dios como si fuera algo que llegara a cortar y sacar de nosotros lo que se tiene que sacar. De sanar lo que se tiene que sanar. Usa la palabra de Dios. Quiere animarnos para que la duda no supere nuestra fe. A Pedro le pasó. Se arrancó bien, se atoró, luego se animó, se dejó animar. Y Dios lo usó grandemente. Dios no ha terminado con usted, mi hermano, mi hermana. Dios no ha terminado con usted que ahorita se encuentra atorado en su vida espiritual. Él le quiere animar,
porque usted tiene una gran potencial para servirle. Tiene una gran potencial para llevar el Evangelio a otros. Y lo quiere usar usted. Usted necesita depender en Él. Depender en Dios, no en usted mismo. Eso fue la falla de Pedro. Se confiaba en sí mismo, en sus capacidades naturales. Cristo tuvo que quitar todo esto y dejarlo sin nada para que él reconociese que necesito a Cristo. Tú necesitas a Cristo, yo necesito a Cristo. Cuando la duda supera la fe, la vida cristiana se atora. Anímase hoy. Vamos a orar. Ojos cerrados, vamos a orar buscando al Señor. Si usted no conoce a Cristo y está viendo este video, yo le animo que se ponga en contacto con un servidor, con alguien que le pueda enseñar con la palabra de Dios cómo usted puede conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que usted pueda arrancar bien. Conocer la palabra, conocer a Dios, conocer sus bendiciones, sus promesas, conocer aún nuestra carne para podernos preparar y resistir las tentaciones, para no quedarnos atorados. Pero cuando llegará a suceder, animarnos en Cristo para su honra y su gloria. Vamos a orar. Señor, te ruego esta tarde que tus bendiciones, Señor, llegan a cada familia de nuestra iglesia, la iglesia Bautista Esperanza Viva de Morelia. Señor, pedimos que tú bendigas a cada familia, algunos, Señor, que por cuestiones de falta de tecnología no pueden ver los mensajes y unirse cuando tenemos reuniones de oración. Pedimos, Padre, que nos ayudes a recordar, Señor, de contactar a ellos y orar con ellos y visitarles, animarlos, Señor, a seguir adelante. Porque más que a uno nos ha pasado que hemos dicho como Pedro, me quiero desaparecer, ya estoy cansado, ya no quiero seguir. Señor, para que tu Espíritu Santo nos pueda animar. Danos de tu gracia para arrepentirnos, para reconocer nuestras debilidades y ser usados por ti. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén.